Bueno, comparto pantalla. Ahí una chica no pudo entrar. Ahí le voy a mandar. Después, ¿Ya si podés fijarte, compartiste la Cami. pantalla? No, ahora comparto. Ah, Eh, Ahí está. ahí va. Bueno, ahí están viendo la pantalla, ¿no? ¿Se ve? ¿Se ve bien? Sí. Bueno, voy a recordar este ejercicio. Esto es de la cátedra de abogado. Es uno de los ejercicios que subió ahora hace poco. Lo voy a hacer en Photoshop para poder ir escribiendo arriba. Bien. Ahí se le abrió el micrófono. Bueno. Bueno, ya que lo abrí en Photoshop, así podemos ir escribiendo. Dice, determinar las reacciones y trazar el diagrama de cuerpo libre correspondiente al siguiente cartel indicador, estando sometido a la acción de su propio peso P1, P2 y P3. O sea, acá vemos que el diagrama es un elemento empotrado que tiene un elemento vertical, un elemento oblicuo y el cartel. Es todo un mismo sistema. Eh, y acá en el tema de los pesos, P1, P2 y P3, acá nos da los valores y aparece dónde están ubicados, en la mitad de cada cuerpo. Entonces lo que tenemos que hacer es determinar las reacciones que tiene ese. Bien. Entonces, esto acá va a tener una reacción acá, perdón, una fuerza ahí. Va a haber una acá y va a haber una acá en el medio. De 80 kilogramos. De 50. Y de... Ah, no, perdón, me confundí. Este era de 100. Ah, no, 80, 50 está bien. Y 100 este de acá. Sí, Entonces, bueno, lo que tenemos que sacar son las reacciones que tenemos acá. Acá, básicamente, las reacciones cuando tenemos un empotramiento son tres reacciones de vínculo. Una vertical, eh, que no me deja... Ah, de modo, ahí está. Una reacción vertical, voy a poner Rx, voy a hacer un poco la resolución porque si no se pixela todo.
Acá, bueno, suponemos que podría llegar a haber una reacción en horizontal. Perdón, Rx sería esa. Esta acá era Ri. Y finalmente va a haber un momento de giro que va a ser opuesto al que genera esta fuerza, que es este, así, ¿no? Esta fuerza y esta van a generar ese momento. A ese momento le vamos a poner M. Bueno, y a este le vamos a poner punto A, como para poder identificarlo. Entonces ahí lo que hacemos, esto lo voy a agrandar un poquito. Entonces ahí lo que hacemos es empezar a hacer la ecuación esa. O sea, nosotros se acuerdan que ahí siempre lo que podemos plantear es la sumatoria de momentos en algún punto, que como está en equilibrio tiene que ser cero, o la sumatoria de fuerzas en X o en Y. Entonces, bueno, ahí lo que nos conviene hacer, por ejemplo, es empezar con la sumatoria de fuerzas en Y. Eso, el símbolo de sumatoria es ese. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y, vamos a sumar todas las fuerzas que estén en el sentido vertical. Entonces tenemos positivo, o sea, para arriba, solamente la fuerza de RI, la reacción. Y negativo, los tres pesos. 80 kilogramos, 50 kilogramos y 100 kilogramos. Entonces pasamos todo eso todo eso sumando, nos queda RI igual a 80 más 50 más 100, nos queda 230 kilogramos. Entonces RI valdría eso. Cuando hacemos la sumatoria de fuerzas en X, nos va a dar 0 de nuevo. Ah, bueno, acá me faltó que todo esto era igual a 0, ¿no? Porque en realidad no hay ninguna fuerza que sea horizontal. Ninguna de todas las fuerzas que tenemos acá es horizontal. Entonces después lo que nos queda es hacer la sumatoria de momento en el punto A. La sumatoria de momento en A, que va a ser igual a 0, porque como dijimos está en equilibrio. Y ahí empezamos a hacer los momentos que ejerce cada una de esas fuerzas. Y el momento, menos el momento M, que va a ser negativo, si se cumple con que tiene esa dirección. Entonces hacemos, eh, bueno, 80 kilogramos no va a ejercer momento porque al estar sobre la misma línea, la distancia es 0. 50 kilogramos va a ser eh, por 1 metro, porque es la mitad de la distancia esa. $100 kilogramos va a ser por 2 metros más la mitad de esto, que sería 0,8, o sea, por 2,8 metros.
Y a todo eso le restamos el momento m. Ahí m pasaría sumando. Nos queda m igual a 50 kilogramos por un metro más 100 kilogramos por 2,8 metros. No sé si alguno tiene calculadora a mano para hacerlo. Sí, a ver. Acá tengo la de Windows. 50 por 1 más 100 por 2,8, 330. ¿Se entiende? Ahí ya estaría resuelto. O sea, nos quedan las reacciones serían perdón, esto sería la sumatoria de fuerza en X era 0, o sea que en definitiva Rx sería 0. Nos falta poner eso. Rx no tiene valor, Ri sería 230 kilogramos y el momento m de la reacción por el empotramiento sería 330, perdón, sería kilogramo fuerza. Perdón, kilogramo metro. A ver, ahí preguntaron Claro, algo. ahí preguntan el 2,8. Bien, el 2,8 sale porque es la distancia esta. Ahí está acá. Eh, lo tenemos de este tramo, de acá hasta acá, son 2 metros. Que los tenemos acá abajo. Y de acá hasta acá es la mitad de 1,6. Nos queda 2,8, que es la distancia entre la fuerza y el punto A, que es el que estamos sacando en el momento. No sé el resto si quiere preguntar algo más. No sé, capaz que alguno todavía no pudo llegar a ver nada de estática y quiere que explique bien lo del momento, cómo es. Yo porque no lo quiero explicar si por ahí ya todos lo saben, pero si quieren lo explico, no hay ningún problema. Por ahí que yo capaz alguno si no estuvo el otro día en el grupo y todavía no vio nada, capaz que no se entiende esto. Pero pregunten tranqui, que el grupo está para eso, ¿no? Sí, 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 obvio, obvio. Ahí lo hacemos. Eh, bien. No, básicamente, o sea, eso también depende mucho de cada uno si en la secundaria vio algo de fuerzas y todo eso o no. Eh, voy a apagar unas capas para poder ir explicando más de cero. Eh, un segundo. Bueno, ahí está. Eh, bueno, básicamente, eh, digamos, nosotros cuando nos dan algún objeto cualquiera, ese objeto, supongamos que nosotros tenemos un rectángulo, eh, ese objeto puede tener aplicadas fuerzas. Una fuerza básicamente sería, eh, es un vector que indica, digamos, eso, es como una fuerza que se le está aplicando a eso. Una fuerza que se le está aplicando a eso, que a su vez tiene determinado valor.
supongamos 50 kilogramos. Se puede medir en kilogramos o en tonelada. Esa fuerza tiene un punto de aplicación, que es el punto S, tiene una dirección y un sentido. O sea, la dirección sería esta y el sentido sería para abajo. Y el punto de aplicación es el punto donde está la flechita. Entonces nosotros acá en estática, en casi todo lo que es estática, trabajamos con lo que es fuerza y con lo que son momentos. Y momento básicamente sería, entonces el momento se define como fuerza por distancia. Y básicamente se trata de un movimiento de giro, por así decir. Entonces, por ejemplo, si nosotros trabajamos, eh, a ver, para dentro, ahí está. Ahí está. Bueno, si nosotros, por ejemplo, tomamos el punto que tenemos acá abajo, vamos a poner punto A. Si nosotros quisiéramos sacar el momento que genera la fuerza esta con respecto a, tendríamos que conocer la distancia. Pero la distancia no se mide así, no se mide de ahí hasta ahí, sino que se mide respecto a la dirección de la fuerza. Entonces, si la dirección es esa, la distancia va a ser desde A hasta ahí. Entonces, supongamos que ahí había, no sé, 2 metros. Entonces, el momento de esa fuerza de 50 kilogramos respecto al punto A va a ser 50 kilogramos por 2 metros. Va a ser 100, y en este caso la unidad sería kilogramo metro, que es la unidad de momento. Y básicamente ese es el giro que produce, es el giro que produce esa fuerza alrededor de A, que va a ser un giro en el sentido horario. Cuando en el sentido horario es positivo, si por ejemplo yo lo tomara con respecto a este punto, eh, el giro ahí sería antihorario, entonces en ese caso sería negativo. O sea, eso según las cuerdas del reloj sería. Eh, entonces nosotros ahí lo que fuimos haciendo cuando dibujábamos antes, aguántenme que guardo todo acá. Básicamente lo que hacíamos era, ir encontrando, digamos, los momentos que generan esas fuerzas. Aguántenme un segundo. No sé dónde me quedé dibujado eso, pero bueno. Eh, o sea, nosotros lo que hacemos es ir encontrando, por ejemplo, con respecto al punto A, qué momento me generan los 100 kilogramos, qué momento me generan los 50 kilogramos, y yo sé que la reacción M, que es la reacción que me genera ese vínculo ahí, que es un empotramiento, tiene que ser igual para poder contrarrestarlo. O sea, la fuerza de 50 kilogramos y la de 100 me van a generar un giro así. Me van a generar, porque no me deja dibujar. Eh,
Esas fuerzas van a generar, al estar para abajo respecto a este punto, van a generar un giro así. Entonces la reacción lo que hace es contrarrestar eso con una fuerza, un momento en realidad, en el otro sentido. Cuando yo tengo, al tener también, aparte las fuerzas para abajo, también necesito una fuerza que lo contrarreste. Entonces nosotros lo que hacemos es ir buscando todas esas reacciones. Porque siempre la sumatoria de fuerza en X, la sumatoria de fuerzas en Y la sumatoria de momento en cualquier punto que yo tome, tiene que ser igual a cero. Porque ese sistema va a estar siempre en equilibrio. Entonces, yo sabiendo que eso va a ser igual a cero, lo que hago acá, por ejemplo, es, bueno, sumatoria de fuerzas en I son las fuerzas que tengo para arriba, que van a ser las positivas, en este caso la reacción en I, menos las fuerzas que van a estar para abajo, que son las negativas, o sea, 80 kilogramos, que es la que tengo acá, 50 kilogramos y 100 kilogramos, eso tiene que dar cero. Entonces cuando despejo, paso estos tres sumando para allá, me va a quedar RI igual a 80 kilogramos más 50 kilogramos más 100 kilogramos igual a 230 kilogramos. O sea, esta fuerza acá de reacción vale 230. Después va a haber una fuerza en R, que en este caso vale 0, porque no hay ninguna fuerza que contrarrestar. Si yo acá tuviera una fuerza así, por ejemplo, ahí sí, esta de acá abajo me debería contrarrestar eso. En este caso no lo tengo, entonces me termina dando 0. Esto, ¿no? Y después hago la sumatoria de momento en el punto A, que es este que tenemos acá, y hago lo que dijimos antes. 50 kilogramos por un metro porque esto vale 2. Entonces cuando yo hago el eje S, esa distancia es la mitad, es 1. Más 100 kilogramos por 2,8, que es lo que explicaba antes, o sea, esta distancia de acá hasta acá va a ser 2,8. Menos m, que es el momento que yo tengo acá, que va a ser un momento negativo, porque es antihorario, que va a contrarrestar todo eso. Entonces ahí yo paso el m del otro lado, o sea, lo paso sumando al 0, ¿no? Lo paso ahí, sumando, y me queda esto que tenemos acá. Y ahí saco que el momento ese es de 330, en este caso sería kilogramo metro. Entonces la primera parte de esta básicamente es eso, es ir encontrando esas reacciones. No sé si más o menos se entendió eso. ¿Quiere que veamos otro ejemplo para ver cómo se va haciendo? Por ahí están escribiendo. Sí. Dale, buenísimo. Ahí estoy escribiendo ya a mí. ¿Un apunte de qué año? ¿Del año pasado eso o algo nuevo que subió? Porque yo ahí entré y no encontré nada de ahora. Pero puede ser que sea de otros años. Con ángulo, ¿qué debe ser una fuerza Una inclinada? fuerza inclinada, claro. Claro, el año pasado. Bien. Bueno, a ver qué otro ejercicio hay por acá. Como para que podamos ir viendo.
¿Vos lo tenés a mano, Yami, a ese ejercicio? ¿Podés pasar foto por acá? A ver, estoy buscando, a ver si encuentro algo. A ver, ahí comparto pantalla. Eh, Acá encontré algo de Jeremía, que hay unos ejercicios así de determinar reacciones de vínculo. Acá hay uno con una fuerza inclinada. Ah, ¿este es el que decís? Ah, buenísimo. Eh, bueno, yo propongo, si les parece, que hagamos primero uno más común, por así decir. Podría ser este, por ejemplo, que tiene dos fuerzas puntuales y una repartida. Y después hacemos el de la fuerza inclinada, como para ir viendo más de cero. A ver, ¿cómo es este? Bueno, vamos a ver este. Vamos a hacer estos dos, si les parece. Este con dos fuerzas puntuales y una repartida, y después este con dos fuerzas puntuales, pero una que está inclinada. Eh, Dice. Ah, no, está por allá. Bueno, bueno. Yo, si les parece, voy explicando todo más o menos de cero, como para si surge alguna duda o algo, que esté todo más o menos claro. Eh, Esto sería, básicamente, voy dibujando acá. Eh, Esto es una viga, que es esa que tenemos ahí. Bueno, voy a dibujar un poquito más grande. Esa es la viga. Y tenemos lo que serían dos reacciones, o dos vínculos, ¿no? Que son esos dos. Ahora, el que está a la derecha tiene además como una línea abajo. Eso significa que, o sea, eso es un vínculo, digamos, que se llama, como un apoyo móvil, se llama. Que significa que eso, la reacción que genera, es vertical. En cambio, este que es un apoyo fijo, genera una reacción vertical y puede generar una reacción en horizontal. Entonces, si yo acá tuviera una fuerza que va para allá, eso puede generar una reacción en aquel sentido para contrarrestar. En este caso no va a ser así porque, como vemos, las únicas fuerzas que hay son verticales. Entonces acá vamos a tener eso así. Tenemos una fuerza ahí y una fuerza acá, de reacciones. Este vamos a ponerle RA y a este de acá vamos a ponerle RI.
Y a su vez tenemos las fuerzas que vienen de arriba, que es una fuerza de 1 tonelada, puntual en ese punto, otra fuerza de 1 tonelada en este punto, y esto es una fuerza repartida, que yo lo vuelvo a decir por las dudas. La fuerza repartida, digamos, es lo mismo que la fuerza puntual, salvo que está repartida a lo largo de una determinada distancia. En este caso son 3 metros. Esta fuerza repartida es equivalente a tener una fuerza puntual en el medio que valdría, en este caso, Hola, ¿me escucha? esa fuerza. Sí, se escucha. Perdón, Sí, eh, 1,30 creo que era, no 3 metros, ¿no? ¿Está bien? Yo porque lo estoy Ah, copiando. 1,30. Tenés razón, 1,30. Sí, lo es tapé con la verdad. flexibilidad. Tenés razón. Eh, Esta fuerza sería 0,8 toneladas sobre metro, que es el valor de la carga repartida, por 1,3 metros. Ese es el valor total de la fuerza equivalente. O sea, esa fuerza puntual en el medio va a ser equivalente a la carga repartida. Que va a ser, entonces dijimos, 0,8 por 1,3. O sea, 1,04. 1, 0,4 toneladas sería. Porque el metro se cancela con el metro y nos queda tonelada. Entonces, digamos, nosotros podemos considerarlo así o tomar la carga repartida, pero después cuando hagamos algún cálculo vamos a tener que hacer esta cuenta. Entonces, tenemos básicamente la sumatoria de fuerzas. Si yo hiciera la sumatoria de fuerzas en X, en este caso dijimos que va a ser 0. Siempre la sumatoria va a ser 0, pero en este caso, además, no hay ninguna fuerza en X. O sea que directamente no hay nada que hacer con eso. Si hacemos la sumatoria, en este caso nos conviene hacer la sumatoria de momento. Generalmente cuando tenemos una viga, como en este caso, o sea, eso sería una viga con dos apoyos. Esos dos apoyos en la realidad podrían ser columnas, por ejemplo. En estos casos, generalmente se empieza haciendo la sumatoria de fuerzas, la sumatoria de momento en alguno de los dos puntos. En este caso podemos empezar con el punto A. Porque de esa forma, yo de las dos incógnitas que tengo, o sea, las dos incógnitas que tengo son RA y RB. Yo esas dos fuerzas no sé cuánto valen. Entonces lo que tengo que hacer es plantear una ecuación donde esté solamente una de esas dos fuerzas. Pues si tuviera las dos, tendría una sola ecuación con dos incógnitas y sería imposible de resolver. Entonces yo cuando planteo la sumatoria de momento en A, como la distancia entre la fuerza RA y el punto A va a ser 0, eso no me genera momento. O sea, el único momento que no conozco que se genera es el que genera la fuerza de RI. Entonces, la sumatoria de momento en A va a ser igual a 0. Y ahí empezamos a hacer la sumatoria de momento. Entonces ahí, por ejemplo, la primera fuerza que tenemos de 1 tonelada, como genera un momento antihorario, va a ser negativo. Entonces hacemos menos 1 tonelada por 1,3 metros. La segunda fuerza va a ser positiva, porque en este caso con respecto a ese punto, es un giro horario. 1 tonelada por 4 metros. La fuerza repartida también va a ser positiva. Entonces ahí va a ser, dijimos que el equivalente era 1,04. 1,04 toneladas por, y ahora serían 8 metros más la mitad de 1,3 para llegar a ese punto. O sea, sería 8,65. Y después la fuerza RI, que como genera un giro antihorario, va a ir restada. ¿Sí? Entonces, cuando resuelvo la ecuación, el RI pasaría sumando ahí. Y nos queda el RI igual a menos 1 por 1,3
más una tonelada por 4 metros, más 1,04 toneladas por 8,65 metros. Sería 11,7. Hay un poco de ruido, ¿no? No sé a quién se le abrió el micrófono. Sí, estaba buscando para silenciar. Ahí Ahí está. está. Bueno, vuelvo acá. Bien, entonces la reacción en I, o sea, esta de acá, queda... ¿Cómo? ¿Alguien habló? ¿Habló? No sé. Bueno. Está escribiendo algo. Ah, están escribiendo. Tenés razón. Muy bien. Muy bien, Yami. Se me había pasado. El RI es por 8 metros. Este es el momento. Entonces todo eso pasa sumando y los 8 metros después van a pasar dividiendo. Ahí nos van a quedar 8 metros. Sí, se me chispoteó eso. Entonces nos queda 11,7 dividido 8. 1,46. Ujú. Sí, exacto. Sí, era como un poco mucho, 11 toneladas. Sí, era una pasada. Ahí está, 1,46. Entonces ahí está el resultado correcto. 1,46 toneladas. Ahora lo que hacemos es plantear la sumatoria de fuerzas en el punto B. La sumatoria, perdón, de momento. Que va a ser también igual a 0. Entonces ahí ahora lo hacemos, digamos, con respecto a este punto de acá. Entonces ahí vamos a tener la fuerza RA, en este caso va a ser positiva, porque genera un giro horario, por la distancia, que son 8 metros. Menos una tonelada que tenemos acá por 9,3, que es la sumatoria total de la distancia, menos una tonelada que tenemos acá en el medio por 4 metros, más el giro que genera esta fuerza, que es 1,04 tonelada por 0,65 metros, porque es la mitad de esa distancia. Entonces ahí, para despejar, todo esto que tenemos acá pasaría del otro lado negativo. Y después los 8 metros después van a pasar dividiendo. Entonces nos termina quedando RA igual a... Ahí voy poniendo el negativo de cada uno. O sea, en lugar de menos 1, pongo 1 metro. Perdón, una tonelada por 9,3 metros. Acá en lugar de menos pongo más. Una tonelada por 4 metros. Y acá en lugar de más pongo menos.
Y todo eso dividido 8 metros. Uno por 9,3 más 1 por 4 menos 1,04 por 65. Todo eso dividido 8. Nos da 1,59. ¿No? Si redondeamos, nos da... Perdón, 58. Sí, está, 58. Bien. Esa entonces sería la reacción en A. ¿Sí? Y ahora si quisiéramos verificar, podemos hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Que también tiene que dar 0. Entonces ahí vamos sumando cada fuerza. Las verticales serían las dos reacciones, 1,58 más 1,46. Y restamos las que van de arriba para abajo, que sería 1 tonelada menos 1 tonelada menos 1,04 toneladas. Entonces ahí hacemos 1,58 más 1,46 menos 1 menos 1 menos 1,04 nos da justo 0. O sea que eso significa que está bien. ¿Quieren preguntar algo hasta ahí? ¿Se entiende más o menos cómo va? En el otro caso que nos dijo Yami, si yo tengo una fuerza que está así inclinada, yo para poder analizar en el eje X y en el eje Y, voy a tener que descomponerla. O sea, yo ahí voy a tener una fuerza así y otra fuerza que va a ser así, que va a ser el equivalente. Entonces yo voy a tener que calcular esas fuerzas. Esto va a ser FI y FX. Y a su vez van a estar las reacciones. Acá como tenemos el apoyo móvil, voy a tener una reacción vertical, nada más. Que le vamos a poner RB. Y acá como tengo el apoyo fijo, voy a tener dos reacciones. Una vertical y una horizontal. Acá, obviamente, bueno, a esto le vamos a poner nombre también. RAI. Y vamos a poner RAX. Porque está la horizontal y está la vertical. Entonces acá, a simple vista, podemos ver que digamos, a ver. La fuerza RB y RAI van a tener que contrarrestar la fuerza que genere esta
y esta. ¿Sí? Y la fuerza RAX va a tener que ser la que contrarreste esta fuerza de acá. A simple vista, digamos. Bueno, vamos a empezar como hicimos antes. Vamos a hacer la sumatoria de momento en el punto A. Sumatoria de momento en A. O sea, vamos a hacer la sumatoria respecto a ese puntito. Tiene que dar 0. Y eso va a ser igual a... La fuerza esta de 0,5 está a 1 metro. Y genera un giro antihorario respecto al punto A. Entonces nos queda 0,5 toneladas. Perdón, menos 0,5 toneladas. Bien. Por 1 metro. Después le vamos a sumar la fuerza, la reacción esta, que ahora justamente lo que vamos a tener que hacer es calcular cómo son esas fuerzas. Cómo son las componentes que tiene... O sea, las componentes en X y en Y de esa fuerza. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos eso? Acá, por ejemplo, si este ángulo es de 135, significa que el otro es de 45. O sea, este ángulo va a ser 45 grados. Lo mismo este de acá. Y este de acá va a ser de 90. Entonces, lo que se hace generalmente es hacer una analogía entre lo que se llama el triángulo geométrico. Bueno, en este caso no sería geométrico. Bueno, o sea, lo que hacemos es ir sacando con respecto a los ángulos, cómo sacan esas componentes. No sé si se acuerdan algo de trigonometría del año pasado, matemática. Básicamente vamos a tener que usar eso. Entonces, por ejemplo, si hacemos el seno de 45 grados, en este caso es lo mismo cualquiera de los dos, pero estaríamos tomando específicamente... No sería teorema de seno y coseno, sería el seno y coseno en sí. Si acá, por ejemplo, tomamos este ángulo, el seno de ese ángulo va a ser el cateto opuesto, o sea, fx, dividido la hipotenusa. Entonces, seno de 45 grados va a ser el cateto opuesto fx dividido la hipotenusa, que es f, o sea, 2 toneladas. Entonces, cuando pasamos 2 toneladas multiplicando, nos queda que fx va a ser igual al seno de 45 por 2 toneladas. ¿Entienden? O sea, hacemos la analogía entre, digamos, de los ángulos. El ángulo rectángulo, claro. Ah, Sí, no, es directamente, es directamente la definición de seno y de coseno. Acá el seno siempre es opuesto sobre hipotenusa. Entonces, si tomamos este ángulo de acá arriba, es fx sobre f, que sería este de acá. O sea, en este caso, este sería f. Para sacar fi, podemos usar el mismo ángulo. Bueno, hay que resolver esto. El seno de 45 por 2. Nos queda 1,41. En este caso, la otra fuerza nos va a dar igual porque es de 45 grados. Entonces acá da lo mismo si yo, por ejemplo, tomo el mismo ángulo que antes, pero usando el coseno, o uso el otro ángulo tomando el seno. Va a ser lo mismo. Pero bueno, vamos a hacerlo con el coseno para probar. Hacemos el coseno
de 45 grados, tomando este de acá arriba, que es cateto adyacente, sobre hipotenusa. O sea, en este caso, FI dividido 2 toneladas. Dejando FI nos queda coseno de 45 grados por 2, que nos va a dar lo mismo. No, 41. Entonces, volviendo acá a esto, cuando hacemos la fuerza FI, en este caso, porque la FX no genera momento porque está justamente en el mismo eje, FI sería 1,41 tonelada por 4 metros. Porque en realidad la fuerza esa, yo acá la dibujé medio mal, porque en realidad esa fuerza, nosotros usamos ese triángulo para calcularla. Pero en realidad esa fuerza va a estar aplicada, bueno, mejor la dibujo de nuevo. Esta fuerza en realidad va a estar aplicada ahí. Esa fuerza de ahí es de 1,41 toneladas. Porque es donde está aplicada la fuerza F. Vuelvo acá. 1,41 por 4 metros. Y me falta la reacción RB, que va a ser como genera un giro antihorario con respecto al punto A que estamos sacando. Es negativo. RB por 5 metros, que es la distancia esa que tenemos. Bueno, ahí el RB por 5 pasa del otro lado sumando. El otro, si queremos, lo podemos ya resolver. Así es más fácil. 0,5 por 1 más 1,41. Perdón, era menos 0,5. Por 1 más 1,41 por 4. 5,15. Y ahora pasamos esos 5 metros dividiendo. Entonces nos queda RB igual 5,14 toneladas dividido 5 metros. 1,03 toneladas. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos cómo va? Ahí tenemos lo que vale el RB. Y ahora, para sacar el RI, vamos a tener que hacer la sumatoria de momento en el punto B. Hacemos 0,5 va a ser antihorario. Tonelada por la distancia, que va a ser 1 metro más 4, 5, más 1, 6. Por 6 metros. A ver qué dice Yami. Vuelvo acá. Menos 0,5, sí, tenés razón. Muy bien.
Menos 0,5 por 6 metros, porque es negativo, es antihorario, dijimos. Ahora hacemos esta fuerza, vamos a tomar de nuevo estos 0,41. Eso va a ser también antihorario, o sea que también va a ser negativo. Menos 1,41 toneladas por 1 metro. Y se le suma la reacción RAI por 5 metros, que es la distancia esa. Entonces acá cuando despejamos, de nuevo, pasa lo mismo que antes. Ahora lo que vamos a hacer es pasar todo esto negativo por acá. Y después los 5 metros van a pasar dividiendo. Entonces nos va a terminar quedando RAI igual a menos 0,5 toneladas por 6 metros. Perdón, menos no, más. O sea, va positivo. 0,5 toneladas, porque al pasar del otro lado restando, lo que era negativo pasa a ser positivo. Más 1,41 toneladas por 1 metro. Y todo eso nos queda dividiendo por 5 metros. Bueno, entonces ahí nos queda, hacemos 0,5 por 6 más 1,41 por 1 dividido 5, 0,88 toneladas. Entonces ahí tenemos los valores de RA, el valor de RAI. Nos faltaría RAX, o sea, la reacción es horizontal. Qué difícil que es dibujar hacer un ejercicio con Photoshop. Bueno, No, la sumatoria de así fuerza. el Paint. Puede ser, puede ser. Sumatoria de fuerza en X tiene que ser igual a 0. Las fuerzas positivas son las que van para la derecha en este caso. Sería RAX. Y se le resta la única fuerza negativa que hay, que es esta resultante de F, que era 1,41. Entonces pasamos el 1,41 sumando del otro lado, nos queda que RAX es igual a 1,41 toneladas. Nos quedan las sumatorias. Para verificar podemos hacer la sumatoria de fuerzas en I. Sumatoria de fuerzas en I. Vamos a hacer las dos reacciones que van para arriba. Sería 1,03 más 0,88. Y vamos a restar las que vienen de arriba para abajo. 0,5 y 1,41. Nos da 0. O sea que ahí verificamos que da bien. Si nos pide el diagrama de cuerpo libre, eso significa que tenemos que hacer solamente el dibujo de las fuerzas. Entonces tenemos ahí la viga. Bueno, esto acá lo voy a hacer medio a ojo, pero tendremos que hacerlo bien. Vamos a tener una fuerza acá. Una fuerza ahí. Una fuerza acá. Y una ahí. Y una acá. Eso va con los valores de cada fuerza y las medidas las medidas que tenemos acá abajo. Eso sería el diagrama de cuerpo libre. O sea, el cuerpo dibujado solo con las fuerzas.
¿Quieren preguntar algo? ¿Esto fue muy rápido? ¿Quieren que vuelva y expliquemos algo de nuevo? Hola, ¿te escucha? Sí, Sí. Yo quería hacer una consulta con respecto al coseno y al seno. ¿El seno sí. siempre va a ser para la fuerza vertical y el coseno para la horizontal o pueden cambiar? Depende qué ángulo tomás. Porque, o sea, siempre lo que te conviene hacer, no sé si todos se acuerdan de esto. ¿Cómo era? Socatoa, ¿no? Que No, era, ni me acuerdo. ¿no? El seno es el opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es el adyacente sobre hipotenusa y la tangente es el opuesto sobre el adyacente. Entonces ahí ponele, digo porque si vos te lo aprendes como que el seno es para la horizontal y el coseno para la vertical, puede haber un caso donde no te sirva eso. Yo acá, por ejemplo, tomé este ángulo. Entonces, si yo tomo ese ángulo de arriba, sí, va a ser así como decías vos. Va a ser el seno para la de abajo, para la horizontal y el coseno para la vertical. ¿Por qué? Porque Ujú. la horizontal es la opuesta. Entonces, el seno va con la opuesta, que en este caso es el f de x. Y el Ok. coseno va con el adyacente, que es el f de y. Pero si yo hubiera tomado este otro ángulo, ya cambia la cosa. Y después te lo digo porque puede haber casos distintos donde vos tengas, por ejemplo, va a haber veces que tenemos un pórtico. Un pórtico es cuando tenemos, no es la viga sola, sino que tiene las dos, como los dos apoyos así más largos y después tiene los apoyados acá. Ujú. Y ahí puede ser que te aparezcan las fuerzas así. Entonces ahí bueno, hay que empezar a ver. O también ahí más adelante van a haber casos donde tienen la pata inclinada directamente. Entonces, bueno, ahí tenés que empezar a ver un montón de otras cosas de cómo se aplica. Pero bueno, Ok, eso va a ser más adelante. bien. Bueno, ¿algo más? ¿Quieren preguntar? Nosotros esto después lo vamos a subir a YouTube. Va a ser un video privado, pero para que lo puedan ver los que están en el grupo de WhatsApp. Digamos, los que tengan el link lo van a poder mirar. Va a estar el grupo que hicimos el viernes pasado y el de hoy. Digo por si alguno por ahí quiere verlo con más detenimiento, quieren repasar cosa por cosa. Nosotros, yo calculo que hoy y mañana lo vamos a estar subiendo. Eh, y nada, después, bueno, la idea es la semana que viene, habíamos dicho hacerlo el viernes. Después le confirmamos bien el horario, pero bueno, si quieren ir viendo las dudas que tengan, si quieren ir practicando con otros ejercicios, no sé, esperemos que las cátedras también suban más información en estos días, como para poder usarlo de Mm. referencia. ¿Algo más que quieran ver? ¿Que quieran preguntar? Bueno, bueno, estaríamos entonces.